Hola, buenos días. Bueno, me vuelvo a presentar, soy Eladio Ruiz, trabajo aquí en Cardiología Pediátrica y voy a continuar la charla que dimos el miércoles pasado. En esta ocasión vamos a hablar de las lesiones del corazón izquierdo y las lesiones conotruncales. Como introducción, bueno, vamos a seguir con la metodología que expusimos en la charla anterior. Hay una serie de puntos claves que debemos de siempre seguir para intentar enfrentarnos a las cardiopatías congénitas. En todas las ecografías fetales que hagamos debemos de intentar más o menos ser sistemáticos y establecer una serie de pasos para ir desde la normalidad a lo que es patológico. Siempre tenemos que ver en el 4 cámaras, como referimos, que hay dos aurículas, hay dos ventrículos, que su tamaño es similar, que hay dos válvulas AV, que están bien insertadas, que son permeables, que no hay grandes defectos a nivel del tabique interventricular y que los vasos estén bien relacionados, que es parte del tema que veremos hoy. De esta manera podremos llegar a hacer un diagnóstico anatomoecográfico, si un ventrículo es más grande que el otro, si hay alguna anomalía en la válvula V, etcétera, y de ahí ya, pues, contando con el especialista, con el cardiólogo pediátrico en muchas ocasiones, podremos llegar a un diagnóstico más concreto. Como os he comentado, hoy hablaremos de las cardiopatías del lado izquierdo y de los defectos conotruncales. Y para ello vamos a empezar con el síndrome de coartación. Hay que comentar que en la época fetal el diagnóstico de coartación es siempre un diagnóstico de sospecha, debido a que la presencia del ductus, algo fisiológico en la época fetal, nos hace muy difícil valorar realmente la región donde se produce la coartación, que es la región ísmica, que es justo donde entra el ductus, de manera que tendremos una serie de signos indirectos que nos permitirán establecer la sospecha del síndrome de coartación fetal. Algunos de estos signos son fundamentalmente un desbalance entre las cavidades izquierdas y las cavidades derechas, desbalance que se puede ver a nivel de 4 cámaras, como vemos en estas imágenes, donde en el caso de una coartación siempre un signo de alarma será unas cavidades izquierdas más pequeñas. Este signo es más sensible cuanto más precoz es la gestación, porque en todas las gestaciones, a medida que se va alcanzando la edad a término, el ventrículo derecho siempre parece más grande y este signo pierde sensibilidad. Aquí vemos un par de vídeos donde podemos ver esto que estoy diciendo. Si comparamos las cavidades derechas con las cavidades izquierdas, hay una clara disminución de calibre de las cavidades izquierdas y es un dato de alarma respecto a esta patología. Otros dos vídeos donde vemos cómo el ventrículo izquierdo, en los dos vídeos en la parte inferior, es más pequeño claramente que el derecho. Otro signo indirecto que nos puede hacer sospechar esta enfermedad, esta patología, es comparar los grandes vasos, tanto en los ejes, en los planos de salida, tanto en el eje corto como en el eje largo, como en el 3 vasos. Esta comparación también será a favor del tronco pulmonar y será otro dato de sospecha de la presencia de una coartación. En estos dos vídeos vemos un vaso que se ve con mucha claridad, por ejemplo en este vídeo de aquí, vemos aquí la arteria pulmonar y cómo se cruza la arteria aorta de un calibre claramente reducido. En el otro vídeo lo vemos igual. Y lo mismo aquí, donde las crucecitas señalan la medición de la aorta, que vemos que es la mitad de la arteria pulmonar. Hay otros signos que nos pueden ayudar, son signos difíciles de obtener, como es la comparación en el 3 vasos del istmo con el ductus. Una disminución del calibre del istmo pues irá a favor de que el paciente pueda presentar una coartación de aorta en el periodo postnatal. Y hay otros datos que son directos, difíciles de ver. Algunas veces lo que se puede observar es un arco aórtico claramente hipoplásico, como vemos en las imágenes de la izquierda, o la presencia de una especie de membrana en el lado contrario a la curvatura del arco, que también es indicativo de la probabilidad de la presencia de una coartación de aorta.
Con todo esto, normalmente cuando hay una sospecha de coartación fetal, nosotros se recomienda que sea valorado el niño al nacer, y el tratamiento es muy distinto según el momento de la vida donde luego se detecte la coartación, con tratamientos que van desde la cirugía en niños pequeños hasta un tratamiento percutáneo con angioplastias y diversas medidas cuando el niño se hace más mayor. Siguiendo pues la comparación de los dos ventrículos, en ocasiones nos podemos encontrar que el ventrículo izquierdo está aumentado, y esto nos debe hacer sospechar fundamentalmente dos patologías, tanto la estenosis aórtica como una miocardiopatía dilatada. La estenosis aórtica, al igual que dijimos de la estenosis pulmonar, es una enfermedad evolutiva a lo largo de la gestación y que además tiene diversos grados de afectación, lo que condiciona que los hallazgos en la ecografía sean distintos. Podemos ver desde hallazgos que son prácticamente normales en el 4 cámaras, en el 3 brazos, en casos de estenosis ligeras, hasta cavidades o muy dilatadas con mala función o muy pequeñas en caso de estenosis severas, donde incluso se puede invertir el flujo a nivel del istmo aórtico. De manera que, como estoy diciendo, en las formas leves muchas veces en el 4 cámaras el ventrículo es normal. Cuando nos fijamos en la válvula, esta puede estar engrosada. Cuando ponemos el Doppler color vemos aliasing, como en esta imagen, y la velocidad, cuando ponemos el Doppler pulsado, pues estará aumentada. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos claramente cómo el Doppler hace aliasing a la salida de la válvula aorta, y el flujo al salir de la válvula aórtica hacia aliasing, y cómo la aorta ascendente está dilatada, que es otro dato que nos puede sugerir la presencia de una válvula aórtica enferma. Las formas graves, que se parecen en ocasiones evolutivamente a lo que luego hablaremos de síndrome izquierdo hipoplásico, pues muchas veces encontramos un ventrículo izquierdo dilatado, con mala función, globuloso. En ocasiones hay insuficiencia mitral y podemos tener el hallazgo de que prácticamente no hay sangre que salga por la aorta, y el flujo llega de forma retrógrada a través del ductus. Aquí tenemos una imagen donde vemos un ventrículo izquierdo, como estoy comentando, muy dilatado, y que prácticamente su función contráctil está muy deprimida. Otro ejemplo donde vemos lo mismo, un ventrículo izquierdo dilatado, hipocontráctil, y si nos fijamos aquí, la válvula aórtica está engrosada. El tratamiento postnatal de la estenosis aórtica también es variable, aunque siempre acabará siendo quirúrgico en algún momento de la vida de los pacientes. El diagnóstico diferencial, como he dicho antes, se debe hacer con la miocardiopatía dilatada. Vemos esta imagen de 4 cámaras donde vemos también un ventrículo izquierdo dilatado y con mala función. Este es el principal diagnóstico diferencial, como digo. Y siguiendo en la comparación de los dos ventrículos, el siguiente hallazgo que nos podemos encontrar es un ventrículo izquierdo pequeño, y esto nos debe hacer sospechar la posible existencia del síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Dentro de este síndrome hay varias patologías que el nombre concreto tiene una importancia relativa. Lo importante es detectar esta grave enfermedad. La forma clásica es una ausencia de flujo tanto en la mitral como en la aorta, lo que es una atresia mitroaórtica. En el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico normalmente tenemos alteraciones en casi todos los planos. En el 4 cámaras vamos a ver muchas veces un ventrículo izquierdo que a veces ni lo vemos, o en ocasiones es pequeño, a veces está como muy blanquecino, que es lo que se denomina fibroelastosis. Podemos ver que no hay flujo a través de la mitral, que no hay flujo a través de la aorta, que el flujo, por lo tanto, si la válvula mitral no es capaz de abrirse, se invierte el flujo a nivel de la fosa oval, y que muchas veces el ventrículo izquierdo no llega a la punta, como vemos aquí, y es el ventrículo derecho el que llega hasta la punta cardíaca. Esta es una imagen en color donde vemos solamente flujo a través de la válvula tricúspide. Y bueno, en la salida de los vasos normalmente el tracto de salida del ventrículo izquierdo es pequeño, el anillo aórtico es pequeño, y en el 3 vasos un hallazgo muy característico es, como vemos aquí, el color al revés, azul en este caso en la arteria pulmonar y rojo en la aorta, porque hay un flujo retrógrado en la aorta.
Aquí vemos un vídeo y una imagen donde explica parte de lo que estoy diciendo, es decir, que prácticamente solamente se ve una cavidad porque el ventrículo izquierdo es tan pequeño que es virtual. Aquí tenemos otros ejemplos donde hay diferentes grados de visualización del ventrículo izquierdo, aunque siempre es una cavidad pequeña que se contrae poco. Aquí, por ejemplo, es muy blanquecina. Y en este vídeo podemos ver lo que hemos comentado del flujo reverso a nivel de la aorta. En cualquier caso, si detectamos un síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, debemos de saber que es una patología con mal pronóstico postnatal, que en muchas ocasiones la solución que suele tener es una paliación univentricular con diversas operaciones a lo largo de la vida. Diré una palabra sobre esta enfermedad, que también es una patología de difícil diagnóstico intraútero, que es el drenaje venoso anómalo pulmonar total. No voy a entrar a dónde pueden ir las venas, pero sí que diré que en esta patología, como las venas pulmonares no van a la aurícula izquierda, esto condiciona un escaso crecimiento de las cavidades izquierdas, y un dato de sospecha es un desbalance con un ventrículo izquierdo pequeño. Bueno, y de aquí vamos a pasar a otra patología, que es el cabalgamiento aórtico. El cabalgamiento aórtico, como vemos en los diversos imágenes que hay en esta diapositiva, consiste en la presencia de una comunicación interventricular sobre la cual se encuentra la aorta, de manera que la aorta emerge de ambos ventrículos, como vemos aquí en color. Es un hallazgo común en diferentes patologías que se llaman conotruncales, como pueden ser la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar con CIV y el truncus arterioso. Todas estas enfermedades presentarán este hallazgo. Aquí vemos un vídeo que va desde un 4 cámaras, que es normal, hasta la salida de la aorta, donde vemos claramente en la transición cómo hay un agujero entre los dos ventrículos y cómo la arteria que sale del corazón, que es en este caso la aorta, cabalga sobre el septo, y este es el concepto del cabalgamiento aórtico común a estos defectos que he nombrado. Aquí vemos un vídeo que muestra exactamente lo mismo. Y bueno, dentro de estas patologías con cabalgamiento aórtico, una de las más frecuentes es la tetralogía de Fallot. Hay que decir que la tetralogía de Fallot se asocia en alto porcentaje de casos a una alteración que podemos encontrar en los array, que es una microdelección, que es el síndrome de Catch22-Q11, y que es algo que hay que siempre sospechar cuando veamos una patología de este tipo. Cuando hagamos un 4 cámaras será normal, pero cuando hagamos un 5 cámaras, en el caso de una tetralogía de Fallot, veremos el cabalgamiento aórtico que hemos referido. Aquí lo vemos en color y aquí lo vemos en 2D. Bueno, aquí varios vídeos con el corazón en diferentes posiciones, donde en todos se observa esta malformación, tanto en un eje largo como en un 4 cámaras hacia el tracto de salida, que ya sería un 5 cámaras, como vemos aquí. Cuando vemos este cabalgamiento aórtico, para decir que tiene una tetralogía de Fallot, debe de asociar otro hallazgo, que es la presencia de una arteria pulmonar pequeña, que lo veremos en el 3 vasos, cuando lo comparemos con la aorta, como en este ejemplo. Veremos una aorta de gran tamaño y una arteria pulmonar reducida de tamaño. Esto nos hará sospechar que ese cabalgamiento aórtico, que es ACIV, asocia a una estenosis pulmonar, y por lo tanto se trata de una tetralogía de Fallot. Y en ocasiones no solamente la arteria es pequeña, sino que el flujo en esa arteria es reversa. Eso nos dirá que no es una tetralogía de Fallot, sino es una atresia pulmonar, es decir, que esta CIV con cabalgamiento se acompaña de una falta de permeabilidad de la arteria pulmonar, de manera que la sangre a la arteria pulmonar llegará de forma reversa a través del ductus, y es lo que veremos en esta imagen. La otra posibilidad dentro del espectro de la patología del Fallot es una enfermedad bastante rara, pero que también se ve, que también asocia al 22q11, que es una tetralogía de Fallot con agenesia de la válvula pulmonar. En este caso no se ha formado la válvula pulmonar, y lo que veremos es unas ramas pulmonares muy dilatadas, prácticamente aneurismáticas. Eso es un hallazgo importante que hay que ver, porque estos pacientes pueden tener problemas perinatológicos respiratorios importantes.
El manejo de la tetralogía de Fallot, en general, en la mayor parte de los casos, no precisan cuando nacen los bebés actuación, sino que suelen operarse en los primeros meses de vida, aunque ocasionalmente, si las ramas son muy pequeñas o hay una atresia pulmonar, sí que pueden necesitar algún tipo de actuación neonatal. Pasemos a otra de las patologías con cabalgamiento aórtico, que es el truncus arterioso. El truncus arterioso en realidad consiste en algo parecido al Fallot. En este caso lo que sucede es que solamente hay una salida del corazón, que es el tronco arterioso, y de este tronco van a originarse tanto la aorta como la arteria pulmonar, como vemos en esta imagen. De manera que a nivel ecográfico fetal veremos un cabalgamiento aórtico, y en muchas ocasiones lo que pasará es que no encontraremos la arteria pulmonar, porque las ramas a veces son pequeñas, o en ocasiones sí que las visualizaremos saliendo de la aorta, del tronco arterioso. Aquí vemos dos vídeos donde lo que se ve fundamentalmente es el cabalgamiento aórtico. En este caso no es fácilmente distinguible de la tetralogía de Fallot. En ocasiones podemos ver que la válvula de los truncus es una válvula anómala, que puede tener estenosis o insuficiencia. Y aquí podemos ver en esta imagen en parada, y aquí saliendo por aquí la válvula, el único vaso saliendo del corazón, y como hay nada más salir, se divide en la aorta y en un tronco que dará las arterias pulmonares. El tratamiento del truncus arterioso es un tratamiento quirúrgico en las primeras semanas de vida. Y por último hablaremos de la última alteración en la salida de los grandes vasos, que es la transposición de grandes arterias. Al igual que antes he dicho, en la transposición de grandes arterias el 4 cámaras será normal, y es necesario ir a 5 cámaras para ver el hallazgo más importante, que es la salida de los grandes vasos en paralelo. Y sobre todo lo que hay que ver es que en el caso de la transposición de las grandes arterias, el vaso que se origina en el ventrículo derecho es la arteria pulmonar, y el vaso que se origina en el ventrículo derecho es la aorta, y el vaso que se origina en el ventrículo izquierdo es la arteria pulmonar. Es decir, las grandes arterias están transpuestas, que es lo que llevan que es el hecho básico de esta enfermedad. En estas imágenes podemos ver cómo el 4 cámaras es absolutamente normal, y aquí vemos perfectamente cómo las dos grandes arterias no se cruzan y se originan de forma paralela. En esta imagen podemos ver cómo el ventrículo que está en posición inferior es el ventrículo izquierdo, y sale un vaso que se divide y que corresponde a la arteria pulmonar. La transposición de las grandes arterias con relativa frecuencia se puede asociar a otras patologías, ya sea una CIV, estenosis pulmonar, coartación de aorta, y es algo que siempre debemos descartar cuando veamos una transposición. Este vídeo es muy ilustrativo porque vemos un barrido completo desde el plano abdominal. Aquí vemos el 4 cámaras, absolutamente normal, y cuando ahora empiece a salir los grandes vasos, ahí vemos del ventrículo izquierdo cómo sale el primer vaso, que se divide en dos, que es la arteria pulmonar, y cómo justo en paralelo corre la aorta del ventrículo que está arriba, que es el ventrículo derecho. Este es como se debe hacer el diagnóstico de la transposición de grandes arterias. Aquí vemos dos vídeos donde se insiste en el mismo concepto. Los dos vasos no se cruzan y corren en paralelo, y el vaso que se divide en dos arterias, la arteria pulmonar, sale del ventrículo izquierdo. El tratamiento de la transposición de grandes arterias es más o menos conocido por todos. Son pacientes que suelen necesitar prostaglandinas para mantener el ductus abierto en la época neonatal. En ocasiones necesitan hacerse nada más nacer un rasking, que es un procedimiento que consiste en, mediante un cateterismo, aumentar el agujero, la fosa oval, para mejorar la mezcla de sangre, y en las primeras semanas de vida se debe hacer una intervención de cambio arterial. Resumiendo, como hemos ido diciendo a lo largo de toda la charla, lo importante es visualizar primero bien las estructuras que son normales, y si alguna de estas estructuras no es normal, estaremos ante alguno de estos problemas, y con esto somos capaces en la mayor parte de las ocasiones de dar un diagnóstico
que con ayuda normalmente de cardiólogo pediátrico podremos ya concretar en un nombre. Si vemos un ventrículo derecho aumentado con un ventrículo izquierdo pequeño, podremos hablar de una coartación, una estenosis aórtica, un ventrículo izquierdo muy pequeño, un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, un cabalgamiento aórtico, tendremos que descartar las 3 patologías de las que hemos comentado, y cuando los grandes vasos están en paralelo nos hallaremos ante una transposición de grandes arterias. Y esta diapositiva es la misma con la que concluí la charla de la semana pasada. Recordarlo que en nuestro centro, cuando hay una sospecha de cardiopatía, pues hay una consulta multidisciplinar que se hace martes y jueves, obstetra con los cardiólogos pediátricos. En ocasiones, cuando los padres así lo desean, se puede contactar para hablar con los cirujanos. Cuando hay sospecha de una cardiopatía que necesita alguna actuación urgente, se programa en nuestro centro, y siempre hay que recordar que en determinadas patologías, traspo, truncus, está el protocolo de reserva de sangre del cordón. Con esto hemos concluido la charla. Muchas gracias. Si alguna pregunta o...